queremos suplicarte con sinceridad y devoción que acompañes a todos los sacerdotes que van a celebrar hoy la Santa Misa en toda la Iglesia y también a mí, pecador impío. Ayúdanos con tu maternal intercesión a ofrecer dignamente al Padre, por medio del Espíritu Santo, el sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy celebramos la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas. Vamos a pedir la intercesión de estos santos apóstoles por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, las de nuestras familias. Y vamos a ofrecer también esta Santa Misa pidiendo en acción de gracias por la familia Aparicio González, la familia Hernández Rodríguez, la familia Ique Solano. Que Dios nuestro Señor les siga colmando de abundantes bendiciones. Y vamos a pedir también por la salud de todos los enfermos. Pidamos por la salud de Rogelio Jiménez Rodríguez y Viridiano Pineda Víquez, por la salud de Miguel Jaramillo Vargas y Federico Núñez. Que Dios nuestro Señor les conceda una pronta recuperación. También agradecemos el don de la vida que Dios me concede a ver Enriqueta Barrera Taronia, que el Señor les siga colmando de bendiciones a lo largo de sus años. Y pidamos por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, por Zenobia Paredes González, Manuel Pacheco Flores, Miguel Paredes López, Tomás González, Victoriano Paredes Castro. Que Dios nuestro Señor les conceda gozar de la gloria del cielo. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Defensor de los pobres.
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor, y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. De pie. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén
como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Todos como hijos de Dios estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Y el camino del discípulo se tiene que caracterizar por una adhesión total al Maestro. En este caso, significaría la adhesión total a Cristo. Es decir, que yo siga a aquel que me está atrayendo. En este caso, el Maestro, que es Cristo, nos atrae con su palabra, nos atrae con sus obras, y entonces con ello Él me está llamando a seguirlo. Y el discípulo es a lo que está llamado, a seguir al Maestro. Pero necesitamos también tener cuidado de cómo está haciendo ese seguimiento de Cristo. Porque fíjense, hermanos, que a veces puede resultar que nosotros estemos siguiendo al Señor, pero solamente a medias. Es decir, a veces lo que sucede en la iglesia es de que nos vamos convirtiendo no en una comunidad de discípulos, sino que nos vamos convirtiendo como que en un club de fans. ¿Qué hace un club de fans? Los fans son los admiradores de una persona. Y entonces a veces en la iglesia sucede esto. Nos convertimos en un club de fans de Jesús. Es que yo admiro las obras del Señor. Es que todo lo que habla la Biblia de Jesús es admirable. Pero me puedo quedar con eso nada más. Con el admirar a Jesús, pero no comprometerme a seguirlo. El discípulo es el que se compromete a seguirlo. No se queda solamente con la admiración, no se queda solamente con lo maravilloso que resultó el encuentro con el Maestro, sino que lo sigue, persevera, continúa adelante, siguiendo las huellas del Maestro. Ese es el verdadero camino del discípulo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta cómo está haciendo ese seguimiento de Cristo. Tal vez puede ser que me falte un poco más de compromiso, tal vez me falta un poco más de renuncia, para entonces verdaderamente seguir a aquel del cual yo quiero aprender. Porque el discípulo está ansioso de eso, de aprender cada vez más y más del Maestro, de estar constantemente con Él para ver sus obras, para saber cómo actúa. Y entonces el discípulo va aprendiendo del Maestro. Así es que cuando nosotros nos dispongamos realmente a dejarlo todo por seguir a Jesús, nos vamos a convertir en verdaderos discípulos. Vean lo que hace hoy Jesús en este evangelio que hemos escuchado. Dice que Jesús elige a los 12 apóstoles y el evangelio nos da el nombre de los 12 apóstoles. Pero Jesús, para poder elegir a sus 12 apóstoles, no lo hace nada más de forma precipitada, sino que Jesús, para poder hacer la elección, dice que se retira al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios, porque no era una decisión fácil. Jesús tenía muchos discípulos, muchos lo seguían, muchos le prometían tantas cosas, pero sabía el Señor que solamente de todos esos discípulos, algunos iban a ser los que darían una respuesta concreta.
A veces nosotros podemos ponernos a pensar que aquellas personas que están en la iglesia o aquellas personas que se deciden a seguir a Jesús, pues tienen que ser personas sin tacha. Y al primer error a veces algunos señalan, es que ¿qué hace esa persona allí? Si es esto, si es aquello, si es el otro. Sí, pero es que tú no lo elegiste. Dios fue el que lo llamó a estar con él. Cristo fue el que lo llamó. Entonces, repélale al Señor. Porque vean, Jesús por eso toma ese momento de orar toda la noche en intimidad con su Padre para tomar la decisión. Y los apóstoles que aquí hoy nos menciona el Evangelio, pues no eran tampoco personas perfectas. Eran hombres rudos, eran pescadores, eran personas impulsivas. Y aún así el Señor los elige. ¿Por qué hace esta elección Jesús? Porque a veces nosotros, hermanos, para poder elegir algo, miramos mucho el exterior. Pero Jesús mira el interior de cada uno y por eso decide llamar, por eso decide elegir, para poder estar con Él y para poder moldear. Es por eso que otra actitud del discípulo tendría que ser la disposición. ¿La disposición a qué? A que el maestro le eduque, a que el maestro le enderece. Y entonces con esa actitud pasaría a la siguiente tarea, como lo hace Jesús con estos discípulos. Todos estos nombres que hoy escuchamos, Pedro, Andrés, Santiago, Simón y Judas que hoy celebramos, todos ellos decidieron en algún momento seguir a Jesús. Pero cuando Jesús nota que su renuncia es total, entonces, como dice hoy el Evangelio, les dio el nombre de apóstoles. Porque ya no solamente iban a seguir al maestro, sino que ahora tenían la misión de ir y anunciar, porque eso es lo que significa apóstol, el enviado. Y entonces ahí el Señor les está enviando para una tarea concreta, ir y edificar, ir y construir el reino. Por eso vean qué astuto es Jesús, porque después de que los elige y los nombra a sus apóstoles, dice que bajaron del monte y entonces allí Jesús empezó a realizar milagros, curar enfermedades, liberar a aquellos que estaban atormentados por espíritus inmundos. ¿Por qué hace este gesto Jesús? Para que los apóstoles vieran lo que ellos mismos también tenían que hacer. Ir y curar al pueblo de todas sus enfermedades. Ir y liberar al pueblo de esos espíritus inmundos. Eso es lo que Jesús les quiere decir a los discípulos. Porque como dice hoy el Evangelio, toda la gente procuraba tocar a Jesús porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Recordemos, hermanos, que Jesús al enviar a los apóstoles, los envía a todo el mundo para que cumplan la misión de anunciar la alegría del Evangelio. Por eso nosotros confesamos que es una iglesia apostólica, porque los apóstoles han sido los mensajeros, los que llevan ese mensaje de Dios. Y nosotros, hermanos, también estamos llamados a ello. El Señor nos ha elegido a todos, nos ha elegido para ser discípulos, pero también nos está llamando para ser sus apóstoles, los apóstoles de la palabra, los apóstoles del reino de Dios, ir y anunciar, ir y edificar, para que entonces allí se haga presente el reino de Dios. Pero como les decía hace un momento, hermanos, para este camino se necesita mucha renuncia y se necesita hacer de Cristo la piedra angular de la vida, hacer de Cristo el que sostenga toda la vida, todo el edificio que es la iglesia. Veamos hoy la imagen de este santo, Judas, que también celebramos a Simón, pero la devoción a San Judas Tadeo ha crecido mucho, es una devoción que se tiene. Y si nosotros vemos su imagen, él en el pecho tiene una imagen de Jesús. Porque eso nos está significando que para que él pudiera ser santo, para que él pudiera ser apóstol,
tuvo que hacer de Cristo el dueño de su vida, el centro de su existencia. Y también este apóstol, vemos que tiene esta flama en la cabeza, es el fuego del Espíritu. Aquel que se deja conducir por el Espíritu de Dios es un apóstol, es un discípulo. Y entonces también vemos que al igual como todos los apóstoles, la imagen de Judas Tadeo tiene ese bastón. Es el signo de la misión, es el signo de ir y edificar. Por eso también nosotros, hermanos, hoy, al celebrar a estos santos apóstoles, se nos recuerda eso, que nosotros estamos llamados a ser discípulos y a llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo, a poder propagar esa alegría de Cristo y de su evangelio. Por eso hoy cantábamos con el salmista, el mensaje del Señor resuena en toda la tierra, porque es gracias al mensaje de los apóstoles que hemos recibido esta buena nueva y continúa a través de la iglesia, ahora con los apóstoles que son los obispos, los pastores de la iglesia. Por eso, hermanos, nosotros dispongámonos a ser verdaderos discípulos del Señor. Querramos siempre estar allí con el Señor y aprender de Él. Miremos a Jesús, pongámoslo en el centro de nuestra vida para que entonces el Señor nos guíe, el Señor nos enseñe y entonces lo anunciemos verdaderamente, no solamente de palabra, sino también con nuestras obras. Y entonces allí hagamos presente el reino de Cristo. Pues que estos santos apóstoles, Simón y Judas, intercedan por nosotros para que nos enseñen a amar a Jesús, para que nos enseñen a ser de Cristo el centro de nuestra vida, porque ellos llegaron a ser santos por eso, porque anunciaron y porque asumieron en su vida a Cristo. No llegaron a ser santos por sí solos, es por Cristo, porque ellos lo ponen en el centro de su vida y entregaron su vida por Cristo. Que entonces, hermanos, nosotros también arriesguemos nuestra existencia para poder anunciar al Señor y así también ser discípulos y ser apóstoles de Cristo en medio de este mundo que tanto necesita un mensaje de verdad, un mensaje de esperanza y no solamente pues noticias fatalistas, no solamente incoherencias y mentiras, sino realmente la verdad de Dios. Que seamos testigos, que seamos apóstoles y que San Simón y San Judas nos guíen para encontrar a Cristo en nuestra vida. Que así sea. Nos ponemos de pie, por favor. Imploremos, hermanos, la misericordia del Señor en este día en el que los bienaventurados apóstoles San Simón y San Judas, siguiendo el ejemplo de su Maestro, derramaron su sangre para dar testimonio de la verdad de todos los hombres. Digámosle con fe que los santos apóstoles intercedan por nosotros. Para que la Iglesia, fiel a las enseñanzas de los apóstoles San Simón y San Judas, sea ante el mundo sacramento visible de la presencia invisible de su Señor, roguemos al Señor que los santos apóstoles intercedan por nosotros. Para que Dios transforme nuestro mundo y haga surgir aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que anunciaron los apóstoles de Jesucristo, roguemos al Señor. Para que la luz de la fe
dé coraje a los que sufren y la esperanza en el reino anunciado por los apóstoles. Disminuya los sufrimientos de los que lloran. Roguemos al Señor. Para que a nosotros, reunidos hoy para celebrar el martirio de San Simón y San Judas, nos conceda docilidad hacia los obispos de la Iglesia, que ocupan hoy el lugar de los apóstoles. Roguemos al Señor. Ofrezcamos a Dios nuestras intenciones. De manera especial pidamos por las familias Víquez Solano, la familia Aparicio González, la familia Hernández Rodríguez, que Dios nuestro Señor les siga colmando de abundantes bendiciones, tanto espirituales como materiales. Pidamos por la salud de Rogelio Jiménez Rodríguez y Viridiana Pineda Víquez, por la salud de Miguel Jaramillo Vargas y Federico Niñas, que Dios nuestro Señor les fortalezca en su salud. Y también pidamos por Berta Enriqueta Barrera Talonia, quien agradece a Dios el regalo de la vida, y ofrezcamos también nuestra oración por el eterno descanso de Zenobia Paredes González, Manuel Pacheco Flores, Miguel Paredes Torres, Tomasa González, Victoriano Paredes Castro. Que Dios nuestro Señor reciba con agrado cada una de nuestras intenciones y por la intercesión de estos santos apóstoles nos conceda su favor. Roguemos al Señor. Que los santos apóstoles intercedan por nosotros. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia y concede tu espíritu en abundancia a los que has dado la misión de extender por todo el mundo la doctrina apostólica que ilumina y salva. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Presentemos juntos nuestras ofrendas al Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la eterna gloria de los santos apóstoles Simón y Judas, te rogamos, Señor, que recibas nuestras ofrendas y nos dispongas a celebrar dignamente
estos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Simón y San Judas Tadeo, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Guillermo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiamos un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quien va a participar de la Sagrada Comunión, le invito a hacer una fila en el pasillo central. Quien no comulgue puede tomar asiento. Recordemos guardar la sana distancia y ocupemos, sabemos hermanos, nuestras manos como un trono para recibir al Señor que se hace presente en medio de nosotros. Participemos con devoción de este momento.
Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Después de recibir estos sacramentos e impulsados por el Espíritu Santo, te suplicamos humildemente, Señor, que el misterio que hemos celebrado en el martirio de los santos apóstoles Simón y Judas nos hagan perseverar siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclinen su rostro para recibir la bendición. Después de cada invocación responderemos amén. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Simón y San Judas, se digne bendecirlos. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que pasen todos una excelente noche, cuídense mucho.